Hola a todos, me llamo David Pang. Soy consultor en gestión del dolor y trabajo en Guy's and St. Thomas's Hospital en Londres, en el Reino Unido. Y quiero agradecer a la Children's Tumor Foundation por darme esta oportunidad de hablar durante este seminario web, este webinario, y espero que lo que les vaya a decir les resulte útil. Así que durante la próxima media hora voy a darles un vistazo general sobre el dolor, el impacto que tiene el dolor sobre los pacientes con schwannomatosis, cómo clasificamos aquel dolor y luego lo que podemos hacer para ayudar a nuestros pacientes, y al final exploraremos algunas vías para ver cómo podemos hacer las cosas un poco mejor. Mi formación es en anestesia, pero en la actualidad centro básicamente toda mi atención en el tratamiento del dolor y especialmente el tratamiento de los pacientes que tienen dolor intratable a largo plazo, ya sea causado por afecciones conocidas pero incurables o afecciones que no conocemos, pero que hemos excluido una patología importante. La mayor parte de mi trabajo se centra en los adultos, especialmente en el dolor músculo-esquelético, que es la afección más común. Sin embargo, trabajo regularmente con el profesor Ross Ferner en el Hospital Guy, con el que he estado colaborando durante, yo diría, ya los últimos 8 años, más o menos, para intentar ayudar a algunos pacientes con neurofibromatosis, especialmente con schwannomatosis, a encontrar formas de tratar mejor el dolor e intentar minimizar la discapacidad asociada al dolor. Ahora, una de las cosas que es diferente cuando el dolor se vuelve más a largo plazo y crónico, y esto se aplica especialmente a los pacientes con neurofibromatosis, schwannomatosis, es que no es tan sencillo como una simple sensación, por lo que es bastante común ver a los pacientes, a pesar de una carga tumoral que no parece ser significativa, ellos a veces tienen un dolor bastante persistente e incapacitante. Este dolor varía bastante, no siempre con una intensidad constante que puedan predecir. A menudo puede ser aleatorio, puede aparecer de forma inesperada y es muy habitual que los pacientes sufran episodios en los que el dolor se dispare y pueda durar bastante tiempo antes de que se calme, lo que conlleva una gran discapacidad, no solo desde el punto de vista funcional, sino también desde el punto de vista emocional y psicológico. Para ilustrar un punto, este es un individuo que vino a vernos hace unos años y tenía un tumor que afectaba su nervio ciático, se resistía a muchos tratamientos médicos. Se resistía a muchos tratamientos médicos. Yo diría que todos los analgésicos que le dábamos, pues simplemente no funcionaban. Había probado muchos fisioterapeutas, había acudido a psicólogos, se había sometido a una extirpación del tumor, pero no pudieron extirparlo del todo y se quedó con una gran discapacidad. Y durante muchos años no estaba progresando mucho. Así que le remitimos a nuestro centro para ver si podíamos hacer algo para ayudarle. Cuando llegó a nuestro centro, así era como podía caminar. Y se puede ver que tenía un andar bastante inestable. Casi parece que se va a caer. Y realmente caminar hasta el final del pasillo y volver le llevó una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo. Así que voy a dejar que nos detengamos aquí con esta serie de imágenes durante un cierto tiempo para ver que este es un tipo de paciente típico que vemos. A menudo tenemos en el momento en que vienen una gran cantidad de superficies de dolor, a menudo tienen una cantidad significativa de discapacidad física y desacondicionamiento. Ahora nos ha dado
permiso, autorización para mostrarles estos videos y les explicaré un poco más tarde lo que hicimos para intentar ayudarle y los resultados. En el pasado, el dolor se trataba simplemente como un síntoma de un problema subyacente, por lo que era más importante tratar la causa del dolor y darles un poco de analgesia para que estuvieran más cómodos. Ahora nos estamos dando cuenta de que en realidad el dolor en sí mismo puede suponer una carga sanitaria muy importante y una calidad de vida muy baja. Y muchos de nuestros pacientes con dolor crónico tienen una calidad de vida tan baja como la que se encuentra en los accidentes cerebrovasculares, las lesiones nerviosas, los traumatismos y las enfermedades cardiovasculares y musculares graves. Por lo que, a pesar de ser un síntoma casi invisible para muchas personas, tiene un impacto inmenso sobre sus vidas. Volviendo entonces a la schwannomatosis, se trata de un estudio aquí realizado hace casi 10 años, eh, pero que sigue siendo bastante válido y muestra que casi 2/3 de los pacientes sufren de dolor crónico y de ellos, alrededor del 18% están gravemente discapacitados, por lo que estos pacientes suelen consumir muchos recursos sanitarios. Tienen dificultades para ir a trabajar. Esto tiene un gran impacto sobre sus relaciones, en su estado de ánimo y en su calidad de vida en general. Y lo que ocurre con el dolor en la schwannomatosis es que a menudo tiene una calidad bastante inusual, no el típico dolor por presión que probablemente se espera si se tiene un tumor que presiona varias partes del cuerpo. Muchos de estos pacientes suelen describir síntomas bastante difusos, un dolor que se extiende más allá de donde están los síntomas y también un dolor que puede ser bastante episódico. Y esto hace que sea bastante difícil cuando se intenta medir el dolor, en el sentido de que si se les da uno les puede decir un día, bueno, si se atrapa eso un día en el que no es demasiado grave, pues puede que no se capte el alcance general de su gravedad y a veces los pacientes se sienten bastante frustrados, especialmente cuando vienen a ver a los profesionales de la salud e inevitablemente se les acaba viendo cuando el dolor no es demasiado grave y sus preocupaciones pueden ser desestimadas. Ahora bien, en muchos de estos pacientes el dolor no responde especialmente bien a los fármacos analgésicos, de los que hablaremos más adelante. ¿Qué hacemos entonces si estos pacientes tienen un dolor continuo y aún no tienen un procedimiento curativo que pueda extirpar el tumor o reducirlo para que cause menos síntomas? ¿Qué pasa si a estos pacientes se les ha dicho, miren, no hay mucho que podamos hacer al respecto? Todavía tenemos que encontrar formas de controlar el dolor, especialmente porque tiene un gran impacto en sus vidas. Así que para muchos de mis pacientes las terapias médicas se han agotado. Cuando acuden a muchos servicios para el dolor, muchos de los tratamientos convencionales ya se han probado y no han tenido éxito. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos pacientes? ¿Cómo podemos ayudarles a controlarlo? Para que nosotros intentemos empezar en esto, voy a hacer un pequeño paréntesis y hablar un poco de lo que es realmente el dolor, de cómo lo definimos. Así que quiero llevarlos a ver este pequeño caso que se publicó en el British Medical Journal en el año 1995, en la sección de la parte de atrás llamada Minerva, que es la parte donde siempre me gusta leer porque siempre tiene un montón de pequeños estudios de casos interesantes y eh, ni siquiera necesitabas una gran capacidad de atención para sacarle el máximo partido. Y este es uno que estaba de pie, uno que resaltó bastante, porque implicaba la experiencia de cómo manejamos el dolor. Así que un constructor de 29 años había saltado sobre un gran clavo, y como pueden ver en la fotografía, eso le atravesó el pie. Y cada vez que se movía el clavo, él gritaba del dolor. Así que había que sedarlo,
para poder hacer algo. Ahora bien, esta es una presentación bastante comprensible y todos ustedes podrán imaginar cómo sería ver este tipo de paciente y realmente no pensarían que esto es inusual. Sin embargo, lo que llama la atención aquí es que cuando le quitaron la bota y le sacaron el clavo, esto no entró en ninguna parte del pie. Estaba entre los dedos del pie. Así que no hay ninguna razón para que esto sea doloroso. Sin embargo, el dolor que él percibió fue muy, muy real. Así que esto me lleva a la siguiente diapositiva, que es la definición del dolor. El dolor no es solo un conjunto de señales de la periferia y el cerebro. No es una sensación en sí misma. Esta es la definición internacional que utilizamos los especialistas en dolor. Y si nos fijamos en ella, la clave es que se trata de una experiencia sensorial y emocional asociada a un daño tisular real o potencial. Es decir, que el dolor es lo que nuestros pacientes perciben. No tiene que estar necesariamente asociado a una lesión del cuerpo como tal. Tendemos a percibir el dolor como una sensación y como un mecanismo para protegernos, pero en algunas circunstancias no necesariamente funciona de esa manera. No existe un componente fisiológico o adaptivo. Cuando se convierte en algo maladaptivo, es cuando nos involucramos con los profesionales de la salud. Una de las cosas que nos desconciertan es por qué hay una desconexión entre la patología que vemos físicamente y el dolor como tal, y el impacto del dolor, que nos lleva a pensar que el dolor no es un biomarcador especialmente fiable para la gravedad de la enfermedad. La siguiente diapositiva muestra lo contrario. Este es un paciente que tiene NF, que entró a mi clínica. Tiene un poco de dolor de espalda, pero sigue trabajando a tiempo completo. Viene sin mucha ayuda para caminar. Su postura está un poco extraña, pero esto es lo que ven en la radiografía. Tiene una escoliosis muy significativa y pueden ver que se extiende por todo el lado y hacia el centro. Ahora, usted pensaría que él estaría en una cantidad enorme de dolor, pero él realmente maneja bastante bien. Le di una pequeña máquina TENS y no lo he visto en mucho tiempo. Se le arregla, vuelve de vez en cuando y ya. Así que cuando estamos mirando el dolor, no lo vemos como algo puramente sensorial. Vemos que es una experiencia muy personal que tiene muchas influencias físicas y no físicas. Las señales que envían el dolor y la forma en que lo percibimos son fenómenos completamente diferentes. Y la mayoría de nosotros aprenderá sobre el dolor a medida que pasamos a las siguientes etapas. Y este es algo bastante importante, ya que significa que el dolor puede cambiar y la forma en que reaccionamos al dolor puede cambiar dependiendo de nuestros enfoques. Y el cuarto punto es que realmente hay que respetar el dolor de muchos de nuestros pacientes. Lo que dicen, una frase muy común que recibo es que no sienten que su dolor es, bueno, que no se les cree cuando hablan de su dolor, y mientras que el dolor en sí mismo es importante, puede tener un efecto adverso en la discapacidad, la función física y emocional. Y entonces, cuando sale esto, es cuando el papel de un profesional de la salud puede verse muy importante. La última es que, aunque la expresión del dolor suele ser verbal, no significa necesariamente que el dolor no está ahí.
si no se puede expresar. Y esto es muy importante para los niños más pequeños y los pacientes que tienen dificultades cognitivas. A continuación, este es un diagrama que reúne muchas de estas cosas para que puedas ver la experiencia del dolor en el centro que se ve afectada por factores biológicos, cognitivos, psicológicos, así como por el entorno, especialmente la práctica social, y lo llamamos el modelo biopsicosocial. Es algo que utilizamos en el dolor crónico como base de todos nuestros enfoques. Y esto puede... Y tenemos un balance de señales de donde podemos determinar el dolor que percibimos, y aquí vemos varias áreas donde el dolor se puede modular. Aquí tenemos mucha aferencia del dolor. Y aquí tenemos las neuronas. Aquí hay mucho procesamiento aún antes de que lleguemos a, aún antes de que lleguemos a los centros superiores. El dolor no se regula solamente aquí, sino también por los tejidos del sistema no nervioso, especialmente las células involucradas en la información aquí. Y hay mucho trabajo sobre las células gliales y las células de apoyo que están empezando a abrir nuestros ojos a cómo el dolor puede ser sensibilizado, regulado y perpetuado por estas estructuras de apoyo. Esto nos lleva a un concepto llamado la sensibilización central, en el que una entrada nociva que se repite puede empezar a amplificar la respuesta al dolor. Normalmente se trata de un proceso fisiológico adaptivo, por lo que el cuerpo no quiere ignorar el dolor. Y si uno intenta ignorarlo, es cada vez más fuerte. Así que la sensibilización central normal es de corta duración, y una vez que el estímulo o la patología se resuelve, retrocede. Pero cuando se convierte en algo más a largo plazo, entonces uno desarrolla un sistema de procesamiento de dolor que se amplifica, y esto es lo que creemos que es una razón importante por la que algunos de nuestros pacientes desarrollan un dolor crónico y persistente. Los mecanismos por los que no se apaga y no se entiende del todo, pero hemos visto una serie de mediadores potenciales que afectan a las células gliales del sistema nervioso, especialmente a los sensores espinales y quizás incluso a los más altos, y podemos ver este fenómeno en el laboratorio, y es un área bastante intensa en la que buscamos. Bueno, podemos ver este fenómeno en el laboratorio, y es un área bastante intensa en la que buscamos, un ejemplo de eso sería el receptor NDA, en el que utilizamos la ketamina como objeto analgésico. Aquí nosotros, como estaba explicando,
Utilizamos la ketamina como objetivo analgésico, pero hasta ahora solo ha sido útil para el dolor a corto plazo y menos para el dolor a largo plazo, debido al riesgo de adicción y los efectos secundarios. El aspecto psicológico y cognitivo del dolor ha sido crucial para desarrollar mejores estrategias a largo plazo, y la mayoría de los centros de tratamiento del dolor cuentan con un psicólogo por una buena razón, ya que el dolor no solo se trata de un fenómeno físico, sino que muchos de nuestros pacientes se benefician de la utilización de un enfoque cognitivo. Pero una de las mayores barreras sigue siendo la percepción de que el dolor está en mi cabeza, o es una percepción irreal. Pero una vez que son capaces de superar estas creencias inútiles, se puede ver una gran mejora. Como se desprende de la neurobiología y los sentidos superiores y estudios como la resonancia magnética funcional, los aspectos cognitivos y superiores del dolor son extremadamente importantes. Así que esto lo que significa es que el dolor, porque es algo más que una sensación y una experiencia, no siempre se correlaciona con la magnitud de la patología. Y con suerte podremos empezar a convencerles de este importante concepto. Vuelvo a poner una diapositiva para reiterar la importancia de los factores no físicos y no biológicos en el dolor crónico. Así que cuando evaluamos a muchos de nuestros pacientes, no se trata solo de preguntar por el dolor en sí. Lo que hacemos cuando el dolor se convierte en algo a largo plazo es empezar a mirar el impacto real del dolor en la función física, el bienestar psicológico y también la calidad de vida. Así pues, las mediciones de la intensidad y la calidad del dolor pueden ser una simple escala de 4 puntos, dolor leve, moderado, intenso o nulo, o se puede utilizar una escala numérica, 0 a 10 es nada. 0 es nada, 10 es el peor dolor posible. Otra forma de hacerlo es utilizar una escala analógica en la que la izquierda es ningún dolor, la derecha es el peor y ellos solo ponen una pequeña marca donde creen que está su dolor. Esto también se puede utilizar como otra forma visual utilizando caras, que es especialmente útil en los niños. Y para aquellos niños que son menos capaces de comunicarse, podemos utilizar escalas conductales o incluso fisiológicas, aunque son menos eficaces y no tan precisas. Las mediciones de la función física pueden realizarse mediante cuestionarios que los pacientes rellenan, o podemos utilizar las medidas de resultados reales en las que observamos, por ejemplo, hasta dónde pueden caminar, hasta dónde pueden llegar el movimiento de las articulaciones, etc. La función psicológica de bienestar y emocional se realiza en la mayoría de los casos mediante autoinformes, y hay una serie de cuestionarios que pueden hacerlo. Ahora bien, uno de los problemas de tener muchos de estos cuestionarios es tratar de encontrar algo que sea bastante sencillo en la práctica clínica, sin que se convierta en una carga demasiado pesada para los pacientes. Y en un entorno de investigación, solemos tener mucho tiempo para hacer muchos de estos cuestionarios, pero en una clínica ocupada eso no siempre es posible, y esperamos que con la ayuda de los registros médicos electrónicos en el futuro esto se convierta en una tarea más fácil. Así que las medidas globales también pueden ser útiles, especialmente cuando se hace un seguimiento de los pacientes. Es menos probable que se vean influidas por las variaciones diarias. En las siguientes diapositivas estamos mirando los tipos específicos de dolor que vemos. Intentamos ver el tipo de dolor no por su causa, sino por algunos de sus mecanismos. Bueno, este es el dolor más común que la gente ve. Lo llamamos dolor nociceptivo, y es el tipo de dolor que uno esperaría ver si uno tuviera una lesión en el tejido, un trauma o una patología discernible. El dolor neuropático es el otro fenotipo, y es algo que probablemente veamos más en la schwannomatosis, y describe los dolores causados por trastornos del sistema nervioso, y a menudo los pacientes describen estos dolores como una sensación bastante inusual. No el típico dolor sordo, sino más bien una descarga eléctrica caliente y fría, y a veces sienten
síntomas como si se arrastrara bajo la piel, como un hormigueo bajo la piel o en ciertas zonas muy sensibles. Ahora, a menudo los pacientes tienen dificultades para describir este dolor porque es bastante inusual. Y muchos sienten que como es difícil de describir, les preocupa que la gente no les crea. Y una de las propiedades de este dolor es que responde muy mal a los analgésicos estándar. Y cuando los pacientes padecen de esto, se asocia a una peor calidad de vida. Recientemente se ha establecido una clasificación de tercera denominación que se llama dolor nociplástico, que es el que surge a pesar de no existir evidencia real de ninguna disfunción del sistema nervioso o de lesiones tisulares. Es decir, aquellos dolores que no pertenecen a los dos primeros grupos. Y este es el dolor que creemos que está significativamente influenciado por los estados de sensibilización sensual. Y ejemplos de estos dolores son esos dolores generalizados que se ven en la fibromialgia, el síndrome del intestino irritable, el síndrome de dolor de vejiga. Lo interesante es que estos dolores a menudo son vistos con sospecha por muchos de nosotros en la profesión médica. Y eso no es una sorpresa, dado que parte de la definición no implica ninguna patología física fácilmente discernible y muy a menudo los pacientes desarrollan no solo el dolor en sí, en realidad sienten otras áreas donde están un poco más sensibilizados y tienen una fatiga asociada, disfunción cognitiva y otros síntomas no específicos. Y este es un pequeño algoritmo que puede ser bastante útil para determinar si existe dolor nociplásico. Y una de las cosas importantes es que mientras el dolor nociplásico puede existir con todos los otros tipos de dolor, nociceptivo y neuropático, al igual que las convulsiones tumorales pueden existir junto a la verdadera epilepsia. Así que la siguiente parte de la charla va a ser qué podemos hacer para ayudar a manejar a nuestros pacientes. Y las tres cosas principales son tratar de reducir la cantidad de dolor que tienen, rehabilitarlos desde la perspectiva física y psicológica y luego atacar los mecanismos que pueden amplificar y hacer que el dolor sea más fuerte de lo que realmente es. Y la mejor manera de hacerlo es adoptar un enfoque multidisciplinar e interdisciplinar. De nuevo, el reconocimiento del dolor que sufren muchos de nuestros pacientes es el primer paso. Lo ideal sería que el dolor desapareciera por completo, pero no siempre es posible. Y por lo general, si la cirugía curativa no es posible, solemos adoptar inicialmente un enfoque farmacológico. Ahora, casi 2/3 de nuestros pacientes han recurrido a la analgesia como una mediana de 3, y eso probablemente nos indica que no es de eficacia inmediata. Uno de los problemas es que a pesar de la gran cantidad de investigación que se ha llevado a cabo para desarrollar estos fármacos, no hemos visto ningún avance en muchos años. Pero una de las cosas que sí vemos es el efecto adverso de fármacos como los opiáceos, a los que se atribuye un aumento de mortalidad sin que haya realmente mucha mejora en el manejo del dolor en general. Así que la conclusión es que los medicamentos pueden ser bastante útiles si se utilizan como parte de un plan, pero no están realmente ahí como terapia independiente, a menos que sea a corto plazo. Entonces, ¿cómo se pueden atacar algunos de estos mecanismos centrales de dolor? Una de las cosas es que si tienen un alto grado de sensibilización central, muchos de los tratamientos biológicos simplemente no funcionan o se asocian con muchos efectos adversos.
Uno de los puntos de partida es el estudio de los parámetros de estilo de vida, que en cierto modo podría ser un parámetro no solo para el dolor, sino también para la salud. Y lo importante son los enfoques cognitivos específicos que usamos. Es muy importante que estos se apliquen con psicólogos experimentados, es decir, reconociendo los enfoques particulares que requiere el dolor crónico. Uno de los modelos que utilizamos se llama terapia de aceptación y compromiso, o ACT por sus siglas en inglés, ACT. En vez de tratar de cambiar las creencias de las personas, intentamos ver cómo podemos centrarnos en aquellas creencias que pueden ser útiles y implementar un enfoque basado en valores y objetivos. En esta diapositiva ven algunos de los principios de este tipo de enfoque. Creo que hay muchas vías por las que la investigación puede ayudar a encontrar mejores tratamientos para los pacientes en el futuro, sobre todo buscando diferentes tipos de terapias. Tal como hemos visto antes, los fármacos no parecen desempeñar un gran papel, pero hace mucho tiempo que no tenemos ninguno nuevo. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestro conocimiento del dolor en la schwannomatosis para poder adaptar terapias específicas a este grupo en vez de adoptar un enfoque general? Y la tercera sería, ¿podemos encontrar mejores biomarcadores del dolor y medidas de resultado? Al fin y al cabo, todo lo que medimos es subjetivo. En las próximas diapositivas hablaré de esta terapia que hace poco se volvió disponible y que consiste en el uso de la estimulación de la médula espinal y el campo eléctrico para controlar el dolor. Esta puede ser muy útil para pacientes con impedimentos neuropáticos significativos. Anteriormente, no podíamos intentarlo con este grupo de pacientes porque no eran compatibles con la resonancia magnética, pero ahora esta restricción ya no es un problema. ¿En qué consiste esto? Utilizamos pequeños electrodos cilíndricos colocados en la parte posterior de la columna vertebral para que los campos eléctricos que emiten puedan activar los circuitos inhibidores de la médula espinal y así reducir el dolor. Este tratamiento fue pionero en los años 60, así que no es que sea nuevo, pero puede ser muy útil para este grupo de pacientes en el futuro, ahora que la resonancia magnética ya no es un impedimento. Este es el caso de una señora con un tumor alrededor del nervio ciático. Yo le implanté 8 electrodos, 2 de ellos en la columna posterior. Y creo que de esto hace como 7 u 8 años y la verdad es que le va muy bien. Por lo tanto, se está creando mucho trabajo interesante sobre nuevos receptores, sobre todo en las periferias que buscan el potencial transitorio de los receptores vaniloides y que buscan el tipo de canal de sodio específico, es decir, los canales de sodio 1, 7, 8 y 9, canales sensibles a la nocicepción. Otro marcador, como el factor del crecimiento nervioso, desempeña un papel en el desarrollo de los nociceptores, así como en su función, y creo que se ha convertido en algo muy prometedor. He aquí un artículo que muestra que la toma de una muestra de líquido de los schwannomas dolorosos puede aumentar la sensibilización a nivel del ganglio dorsal. Aquí media el receptor TRPV1. Entonces, ¿cómo podemos reunir todo esto? ¿Y qué creemos que es el mejor enfoque? Bueno, pues utilizar una vía multidisciplinar que atraiga o convenga a profesionales de diversos campos. Y esto se refleja en el hecho de que el dolor es una cualidad multidimensional, por lo que tener un único clínico gestionando el dolor ya no se considera el mejor protocolo de atención. Creo que el mejor resultado se obtiene si existe coordinación entre muchas disciplinas. Y para ilustrar esto, recuerdo en este caso, a este paciente le costaba mucho caminar. Al principio les mostré un poco el tipo de función física que tenía cuando vino a vernos.
y logramos mejorar su capacidad física y psicológica, lo cual por desgracia no se ve reflejado en esta diapositiva. Por tanto, es importante adoptar un enfoque que incluya tanto rehabilitación física y psicológica como la gestión de medicamentos y de sus valores. Esta es una vía de tratamiento típica en la que se parte de una evaluación exhaustiva. Se inician los tratamientos iniciales y luego en los casos más refractarios se convierten en multidisciplinarios. Para concluir, el dolor no es un fenómeno sensorial único. Se trata de una experiencia con muchas dimensiones distintas y está influido no solo por los factores biológicos, sino también por cuestiones psicológicas y sociales. Y si no manejamos bien a nuestros pacientes, pueden llegar a sufrir una discapacidad bastante significativa. Por eso tenemos mucho trabajo por delante para tratar de conseguir mejores tratamientos, marcadores y formas de medir los resultados. Esta es la última diapositiva. Quiero disculparme por haberme pasado un poco de tiempo, pero muchas gracias por su atención. Hola, hola de nuevo y bienvenido, David. Gracias por tu clase. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas. Creo que nuestro público de hoy está un poco tímido, así que voy a preguntarte yo la primera. Ah, ve que hay una pregunta de Nicole Zimmerman. Ah, sí, nos disculpamos por los problemillas técnicos. Parece que se congeló el audio. David, ¿podría explicar qué tratamiento usaron en el caso del señor del final? Si pueden poner el vídeo, si quieren puedo compartir pantalla brevemente para ver lo efectivo que fue el tratamiento. Ana, ¿es eso posible? En respuesta a su pregunta, este señor sufría de mucho dolor físico, pero también tenía discapacidades relacionadas con dicho dolor, que le afectaban en sus actividades diarias, vestirse, caminar, y esto tuvo un efecto en sus emociones también. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con un equipo de fisio en el efecto que tenía el dolor. Pero no solo eso, sino también preguntarnos qué otras barreras le impiden moverse y caminar. Nos dimos cuenta de que también existía una barrera cognitiva y una barrera psicológica. Por ejemplo, él hubiera querido unirse al ejército, perdió amigos suyos en Afganistán y esto tuvo un efecto en en su psicología. Entonces la terapia atacó eso. Empezamos a trabajar en la terapia de aceptación y compromiso y empezamos a trabajar en, uno, aceptar algunos de los problemas que él sintió o que antes se le antojaban intratables y le pasamos no a no a curar su afección porque eso es imposible, pero simplemente a que pudiera decir, bueno, vivo con esto, ¿cuáles son las estrategias a mi disposición para poder lidiar mejor con el dolor? ¿Me está impidiendo el dolor hacer la vida que yo querría o es la creencia de que este dolor me impide lo que me impide llevar la vida que yo querría? Él intentó todos los fármacos, todas las inyecciones, incluso tuvo un periodo de estimulación medular, pero hubo un momento en que estaba enfrentando muchos desafíos cognitivos y eso, al atacar esos desafíos, fue el punto de inflexión en su caso. Tengo una pregunta. Viene de un paciente francés, así que les voy a pedir que calibre su respuesta, ¿de acuerdo? Katrin dice, los episodios de dolor paroxístico que los pacientes pueden sufrir son traumáticos.
Esa es la palabra que ella ha utilizado. Y esto lleva a los pacientes a, digamos, adoptar una actitud de evasión, de protección. Y ella quería saber si esto se ha estudiado en el caso de la schwannomatosis. Excelente pregunta. Comúnmente no solamente la schwannomatosis, pero en otras afecciones con dolor asociadas. Lo hemos visto. A menudo cuando estudiamos el dolor, no estudiamos por qué el dolor es de una manera u otra, porque los pacientes describen estos episodios de dolor y pueden ser muy difíciles de gestionar, porque entre medias, a veces cuando uno va a ver al doctor, justo ese día el dolor no es muy agudo, entonces eh, sienten que nadie les cree, pero el enfoque que usamos es el mismo. Lo difícil es medir ese dolor episódico. Aún no hemos creado una escala adecuada, entonces lo que hacemos es no usar las medidas de dolor directos, sino las medidas de cómo afecta a uno el dolor físicamente y mentalmente. Y hablando de cómo poder evaluar el impacto que tiene el dolor en la vida diaria de la gente, ¿cree que sería necesario adaptar ese criterio al dolor de la schwannomatosis o quizá las escalas de dolor existentes ya? Y no hablo de la intensidad, sino al impacto, por ejemplo, sobre la función física y emocional. ¿Se podría adaptar alguno de los criterios existentes a la schwannomatosis? Sí, es una buena pregunta y difícil de responder. Creo que la escala de dolor que usamos no es suficiente cuando medimos la sensibilidad de un paciente al dolor. Creo que no se puede describir solamente en leve, moderado o severo. Creo que lo más útil sería una escala que incorporara ciertos elementos físicos, emocionales. Tener una escala específica para la schwannomatosis sería difícil porque tendríamos que intentar validarla y decir, bueno, cuando un paciente mide el dolor de esta manera, es, es lo mismo que, que cuando otro paciente mide su dolor de esta manera. Creo que lo importante sería establecer una correlación entre la escala y la calidad de vida del paciente. No podemos usar criterios generales cuando estamos haciendo investigación clínica, pero si no es posible, quizá desarrollar una escala sería el siguiente paso, que no es fácil, pero al menos nos permitiría crear una escala compuesta por varios factores para poder describir el dolor asociado a la schwannomatosis. Y en cuanto a lo de validar a las escalas ya existentes cuando se trata de schwannomatosis, y además una escala que mida el efecto de la afección sobre la calidad de vida, yo tengo lo que yo considero informes anecdóticos sobre lo que el dolor de la schwannomatosis es, de varios centros, y lo vemos poco porque esta enfermedad es muy rara, pero ¿cuántos pacientes cree usted que necesitaríamos reunir para poder realizar un estudio de validación apropiado? Ya sé que esta es otra pregunta difícil. Creo que como estudio preliminar, al menos 30 o 40 pacientes. 30 o 40, sí. Y no es fácil. La dificultad que estriba validar el dolor es que no existe una regla áurea para medir el dolor. Depende de las experiencias del paciente y también de los resultados. Lo único que podemos hacer es intentar relacionar el marcador con la calidad de vida, pero estamos hablando de indicadores muy subjetivos. Así que cuando hablamos de validación, en realidad es más bien una semivalidación y, por supuesto, nunca es perfecto.
Llega otra pregunta de Nicole Zimmerman, que me dice: gracias. Usted ha mencionado ketamina. ¿Estamos examinando terapia con ketamina para ayudar con el dolor físico y emocional de la neurofibromatosis? Sí, he mencionado la ketamina y y se usa, pero no mucho debido a los efectos secundarios. Yo lo he usado como analgésico para, digamos, que pacientes que vienen a verme que no quedan hospitalizados. Pero este tratamiento tiene un efecto emocional. Es útil solo para aquellos pacientes que tienen muchas neuropatías dolorosas. Entonces, hay otros tratamientos que pueden ayudar en ese sentido, como como gabapentin, como los opiáceos. Se está haciendo trabajo muy prometedor en el campo de la exploración de los cannabinoides para tratar el dolor, pero aún esta investigación está en pañales y desde luego esto no aborda el efecto emocional del dolor. Así que hemos visto informes prometedores y la ketamina, aunque puede ayudar emocionalmente, los efectos secundarios son demasiado severos como para recomendarlo a largo plazo. Gracias, David. Tengo otra pregunta, esta es mía. En su experiencia como experto en el dolor, ¿hay alguna otra enfermedad con una gran carga de dolor que se pueda asociar a la schwannomatosis? Es decir, que pueda usted decir, quizá un paciente con schwannomatosis esté pasando por el mismo dolor que un paciente de esta afección. Bueno, pienso en aquellos pacientes afectados de neuropatías. El problema es que no es fácil de hallar porque los pacientes de schwannomatosis ya son únicos en sí. Los, el dolor es muy episódico, es paroxístico, entonces no sigue un patrón. El único caso similar que se me podría ocurrir sería pacientes con neuropatías, porque el dolor también viene y va y puede presentarse de repente. Y se trata de un dolor muy resistente a los tratamientos. Entonces, en esos casos nos centramos no en la cura del dolor, ya que no es posible, sino en ayudar al paciente a gestionarlo. Y de nuevo, yo he visto informes anecdóticos de que el dolor en los pacientes de schwannomatosis tiene una naturaleza neuropática. ¿Puede confirmarla? ¿Y cuán importante cree usted que es el aspecto nociplástico? Creo que la principal naturaleza de ese dolor es neuropática. Creo que no hay mucho debate al respecto y la morfología en sí hace que eso sea muy válido. El componente nociplástico es mucho más reciente. Hemos visto casos en los que el dolor empieza en una área, empieza a afectar otras y lleva, digamos, a una desensibilización del cuerpo entero. Esto llega luego, sobre todo si el dolor no se ha gestionado bien o si el dolor se trata con un enfoque solo, es decir, solo con fármacos. ¿Qué sucede entonces? Los pacientes eh, empiezan a enfocarse cognitivamente demasiado en el dolor. Pero todo esto es anecdótico porque se trata de un concepto muy reciente. Pero creo que al principio el dolor nocieplástico tiene un papel muy pequeño en el dolor de los pacientes con schwannomatosis. Pero cuando el dolor crece y se controla peor, creo que se convierte en un componente mucho más importante. Esto nos lleva a una pregunta muy difícil planteada por la paciente Catherine, nuestra paciente francesa.
¿Ha habido algún estudio post-mortem de un paciente que podría establecer una correlación entre el dolor de la schwannomatosis u otra enfermedad con el suicidio en pacientes que, bueno, que han cometido suicidio? ¿Se ha creado algún análisis post-mortem de alguno de estos casos? No que yo sepa. Sé que se realizó un estudio post-mortem en otra afección, una afección múltiple de dolor, y lo que ese estudio mostró es que incluso aunque el dolor se produce fuera del sistema nervioso central, el sistema nervioso central desarrolla una formación muy alta de gliomas, y ese ha sido uno de los temas principales de los últimos 10 años. Todos los especialistas en dolor nos hemos interesado mucho en este caso, cómo el dolor crónico acaba afectando a otras partes del cuerpo. Entonces tuvimos que crear otros marcadores como ATSP0, pero esa es uno de esos campos de investigación que ahora mismo es muy prometedor, pero que requiere de más desarrollo. No veo, no veo más preguntas, así que le voy a hacer otra de cosecha propia. Usted dijo que la resonancia magnética ya no supone un impedimento cuando se trata de estudiar el dolor en los pacientes. ¿A la práctica? ¿Hay algún otro impedimento a día de hoy? Bueno, el tema de la resonancia magnética en los neuroestimuladores, que eran incompatibles anteriormente. Pero eso es un tema que hemos superado. El uso de las resonancias magnéticas para el dolor, de hecho, es un tema fascinante. La resonancia magnética se usa normalmente para diagnosticar dolor, pero echando un vistazo a estudios realizados sobre la resonancia magnética, nos hemos dado cuenta de que hay ciertas áreas del cerebro que se alumbran siguiendo ciertos patrones falta más información, así que no podemos usar una resonancia magnética simplemente como un biomarcador, pero es prometedor a la hora de explorar otras áreas del sistema nervioso que tienen quizá más importancia a la hora de regular el dolor. Esas zonas podrían ser objeto de un tratamiento no invasivo, como por ejemplo la estimulación transcraneal. Esto ha surgido, pero no lo incluí en las diapositivas. Pero todas estas terapias requerirían que el paciente se desplazara a la clínica, ¿cierto? Por eso hablaba yo de a la práctica. Y para hacernos una idea más ajustada, entiendo que usted trabaja en un centro británico y debido al funcionamiento del sistema británico, la mayoría de los pacientes que viven en el sur acaban en su hospital. ¿Puede darnos una idea de cuántos pacientes de schwannomatosis, de no schwannomatosis ve cada mes? Bueno, veo solamente aquellos que requieren de gestión de dolor. Tengo una cita mensual de clínica cada mes con mi equipo, pero también cuento con un sistema de referidos y vemos 2 o 3 casos cada mes. Interesante. Bueno, considerando que ve a la mitad del país, básicamente. A veces mi equipo es quien los ve, yo no los veo directamente, pero yo solamente solo veo un número muy limitado de pacientes ahora mismo. Bueno, muchísimas gracias. Creo que me he quedado sin cosas que preguntarle. Y al parecer también es el caso del público. Quería decirle que si hay algo que a usted le gustaría expandir.
¿Algo que querría mencionar que quizá no haya tenido oportunidad de mencionar antes? Bueno, simplemente quería darles las gracias por invitarme. Creo que el tema del dolor en la schwannomatosis es, es bonito ver que la fundación del tumor y la fundación y que se está prestando más atención a la neurofibromatosis en general y al dolor, porque anteriormente lo único que hacían los médicos es recetar analgésicos y decir, bueno, tómese esto y ya está. Pero es importante que ahora estemos abriendo nuestras miras y entendiendo que el dolor requiere de un tratamiento de gestión para así poder mejorar de manera significativa la calidad de vida del paciente, al tiempo que intentamos abordar la patología de origen de ese dolor. Es- Esperamos poder ser de ayuda para los pacientes de schwannomatosis en el futuro. Muchísimas gracias, David. Gracias por impartir esta clase magistral. Gracias por compartir tu experiencia en lo que toca a los pacientes con schwannomatosis. A menos que haya alguna pregunta acuciante, y no veo ninguna por el momento en el chat, vamos a concluir el webinario por hoy. Espero que todos lo hayan disfrutado y me gustaría agradecer al público sus preguntas. Este va a ser el último webinario del 2022. Regresaremos el año que viene con más temas y más contenido emocionante y esperanzador. Esperamos que nos sigan. Como siempre contarán con este webinario. Lo colgaremos en YouTube para que puedan consultarlo. Y les veo en las clases magistrales del 2023. Muchas gracias.